Hola amigos, bienvenidos a su canal Eco Renova Dominicana. Mi nombre es Alejandro Martínez y vamos a hablar acerca de energías renovables en nuestro país y todas las características y todas las informaciones que usted necesita para conocer el apasionante mundo de las renovables y de la ecología en esta hermosa isla. Personas tienen la confusión de que si el viento, que si las mareas, que si el sol, que el tipo de sol, que si el sol, si la lluvia, cuando la lluvia funciona. Pues todas estas interrogantes vamos a tratar de explicar de una manera simple y sencilla. Energías renovables son todas las energías que tienen como fuente primaria la naturaleza. Todas ellas tienen como fuente primaria el sol, ya que aún así el viento y las mareas no parecen que vienen del sol, ni la energía de las plantas vienen del sol, pero realmente son producidas por el sol también. El viento es producido por los cambios de temperatura que existen en los mares y en la tierra. Cuando el sol calienta, pues obviamente los gases se expanden y existe un movimiento. Ese movimiento se convierte en vientos, a veces son vientos huracanados, a veces son suave brisa, pero ese movimiento de viento está generado por el sol y es aprovechado por la tecnología que utiliza grandes turbinas o pequeñas turbinas en cada caso para que el movimiento del viento mueva esas turbinas y esas turbinas convierten ese movimiento en energía. También las mareas, que para muchas personas no es tan común saber que las mareas producen energía, pues las mareas son producidas también por el efecto del calentamiento del agua en la superficie de los mares. Ese calentamiento del agua junto con el viento producen las oscilaciones que hay en el mar y el ser humano ha creado tecnologías que utilizan ese movimiento con una tecnología, con motores y equipos flotantes y ayudan a que esa energía se pueda aprovechar. Dentro de las más populares en nuestro país son las energías que son directamente recibidas por el sol, que son las fotovoltaicas, que las voy a explicar en un momentito, y las termosolares. Las energías fotovoltaicas tienen un principio muy simple. Se han descubierto elementos en la naturaleza que reaccionan con la presencia del sol. Yo no sé si ustedes han visto algunas plantas que cuando sale el sol pues las flores se abren y cuando el sol se oculta las flores se recogen. Pues básicamente hay elementos no vivos dentro de los elementos químicos que también reaccionan en la presencia de la luz solar. El ser humano pudo detectar esos elementos y logró, mediante un proceso tecnológico, conseguir que esos elementos pudiesen producir energía eléctrica. Una gran innovación, y en un momento pues dedicaremos un día especial para hablar ya de manera más profunda acerca de esta tecnología. La otra tecnología que también es muy común, ustedes saben que cada vez que uno sale a donde hay sol, pues los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos del sol pues calientan y queman la piel, sobre todo en un país como este, que es un país tropical. Pues esa misma rango de frecuencia del sol que produce temperatura es la que utiliza los equipos de energía termosolar para calentar, sobre todo en gran parte de las casas, muchos establecimientos. Existen los famosos calentadores solares que están en el techo, que muchos son con unos paneles cuadrados, o otra tecnología es con tubos de vacío. Pues cualquiera de esas dos tecnologías utiliza la misma energía del sol, unos rangos diferentes de energía del sol, no la misma, pero utilizan otras capacidades que tiene el sol para producir calor y se utilizan para calentar agua, para los calentadores, hasta para calentar calderas, bueno, para muchísimas cosas. Y esas son las dos tecnologías solares que son las más usadas en República Dominicana.
Otra de las energías más populares que se ha ido popularizando durante los últimos años es la energía eólica. Nuestro país es un país que tiene zonas específicas donde hay vientos constantes. Esta energía es, hasta hace pocos años, fue una de las más baratas. ¿Por qué? Porque al contrario de las energías como la fotovoltaica o la termosolar, que se apagan cuando el sol se va, la energía eólica puede continuar de manera ininterrumpida mientras haya viento. Siempre hay paradas porque el viento se mueve en diferentes posiciones, pero la energía eólica fue durante mucho tiempo la energía más rentable. ¿Qué pasa? República Dominicana, a pesar de ser una isla, pues tiene puntos donde tiene muy buen viento, pero son puntos muy específicos. Al contrario de otros lugares donde existe una afluencia de viento constante durante todo el año, pues en República Dominicana no es así. Y entonces por eso muchas personas han hecho inversiones, han traído un molino de viento y lo ponen en su casa, lo ponen en su finca, y después se dan cuenta de que lamentablemente, aunque entendieron en un momento determinado que había mucho viento, pues el viento que mueve un aerogenerador, ya sea un gran aerogenerador o un aerogenerador pequeño, necesita una potencia de viento importante. Ya eso también vendremos un día y haremos un programa específico con toda la información técnica acerca de la energía eólica, la energía de los vientos, cuáles son los lugares de la República Dominicana más interesantes, cuál es la velocidad mínima que necesita un aerogenerador dependiendo del tamaño, para saber cuál es su capacidad de producción a nivel de kilovatios o de megavatios. Y todos esos elementos pues lo haremos en su debido momento. Esto simplemente es una introducción, pero es una de las energías más populares en nuestro país. Otras dos tecnologías renovables que son bastante usadas en República Dominicana son la tecnología hídrica, que durante muchos años, mediante el uso de embalses y presas, utilizan la fuerza del agua para producir energía. Estas ya son energías que están bastante usadas durante muchos años. La gente, pues obviamente son obras de infraestructura bastante grandes, que normalmente son emprendidas por los gobiernos o por algún tipo de organización importante, y pueden represar los grandes volúmenes de agua que bajan de nuestros ríos. Somos una isla bastante rica en recursos hídricos, y entonces todos esos recursos hídricos son aprovechados. Una parte de ellos, todavía hay mucho potencial en nuestro país para, mediante presas, utilizar esa energía, que es una energía limpia, que solamente necesita ser repuesto por la madre naturaleza. Hay una fuente de energía renovable que también es muy importante, que se está desarrollando últimamente. Ahora mismo hay un par de proyectos bastante ambiciosos. Es la utilización de la vegetación. Ustedes saben que los árboles producen troncos, producen hojas, producen ramas, y la tecnología ha sabido utilizar todos esos elementos para, mediante varios procesos, porque existen varias tecnologías que utilizan las ramas, que utilizan los árboles, que utilizan los troncos de la caña después que los exprimen, utilizan los bagazos de las frutas después que las pelan y las utilizan ramas de árboles que tienen un crecimiento rápido, avanzado, pues lo utilizan para canalizarlo a unas plantas que se llaman plantas de biomasa, que es una fuente de energía bastante potente, sobre todo porque nosotros, como vivimos en un país tropical, pues usted sabe que aquí tenemos una floresta exuberante y hay mucha vegetación. Pues la industria ha sabido utilizar ese tipo de productos, ese tipo de ventajas que tiene el hecho de que somos un país con unas tierras muy fértiles y los árboles crecen de manera muy frondosa en muy poco tiempo. Pues utilizan esos troncos, esas ramas, esa pulpa, esos materiales, para ya sea mediante un proceso de combustión,
mediante un proceso de homogeneización o conversión en gases, pues convertir esos elementos que también forman parte de la naturaleza, son árboles que crecen de manera espontánea en nuestra geografía, pues esa materia se puede utilizar para la cáscara del arroz, por ejemplo, la cáscara del cacao, o sea, muchísimos productos subproductos que se desechaban anteriormente de la industria agroindustrial, pues se pueden aprovechar en este tipo de tecnología para producir energía a un costo bastante bajo y con un efecto muy bajo hacia el medio ambiente, porque obviamente esos materiales crecen y cuando tú los cortas pues vuelven y crecen, o sea que no son elementos, no son productos que tú tienes que estar alterando el ciclo natural de la vida de esos árboles para obtener esa energía. Si toda esta información les ha sido de interés y quieren aprender más acerca de este apasionante tema, no olvide marcar, suscribirse a nuestro canal, marcar la campanita y para recibir las notificaciones. Y si tienen alguna pregunta específica que quieran conocer más acerca de este apasionante mundo y sobre todo acerca de la realidad de nuestro país, porque existen muchos canales donde hablan de España, de Alemania, de Europa, de América Latina, y quisimos con este canal pues aplatanarlo, que lo podamos entender en nuestro idioma, de la manera como lo entendemos nosotros, y hacer que sea una información práctica donde se pueda tomar decisiones, donde usted pueda aprender acerca de este tema y donde podamos interactuar con informaciones frescas y tecnologías útiles para todos. Gracias y los espero contar con su presencia en la próxima.